Bueno, voy a tratar de el día de hoy ser breve. Quiero, Dios me inquietó mucho con un tema en estos días y quisiera como en medio de la enseñanza con que venimos y en medio de lo que hemos podido ver acerca de la vista, tras de la palabra trato de dar enseñanzas cortas, pero a la vez que puedan traer edificación en algo de lo que Dios me está hablando. Hoy quiero hablar acerca de un punto muy importante y es acerca de cómo comprender algunos aspectos de la voluntad de Dios en nuestra vida sin ser tan espirituales o como diría un pastor, espíritu flauticos. Y es a través de la palabra que nos enseñan esos parámetros bíblicos, porque decimos, no, la voluntad de Dios tú la identificas porque se abre el cielo, viene un milagro, hay ángeles, rayos, centellas. Pero vamos a aterrizarlo a una enseñanza muy puntual en la palabra. Y quiero empezar. Proverbios 16:1. Perdón, es que estaba ahorita orando y la verdad estoy aquí moqueando, pero es por eso. Proverbios 16:1 dice en la nueva versión internacional lo siguiente. El hombre propone y Dios dispone. Es decir, nosotros tenemos propuestas en nuestro corazón, en nuestra vida, pero quien dispone que eso se pueda dar es el Señor. ¿Sí? Empecemos por ahí. Ya ahorita le vamos a encontrar un poquito más de sentido a eso. Proverbios 19:21 dice lo siguiente. Ahí solamente un par de hojas adelante. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Es decir, aunque tengamos muchos planes, muchos proyectos, muchas ideas, aquí dice el corazón humano, pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Cómo alineamos nuestro corazón a sus designios? Bueno, Salmos nos enseña, si no me equivoco, es el Salmo 51. Dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si tú tienes un corazón que se está renovando conforme a la palabra de Dios y un espíritu recto conforme a la palabra de Dios, puedes comprender un poco mejor que el corazón humano, aunque genere muchos proyectos, se van a alinear a Dios. Kenneth, ¿por qué? Volvemos a Proverbios 16:9, donde dice lo siguiente, la palabra del Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Si tu corazón está alineado al Señor, si lo que tú piensas, si lo que tú ves, si todo lo que tú tratas de tener en tu vida está alineado al corazón del hombre tras su rumbo, tú vas haciendo un rumbo en tu vida, sin necesidad de pensar únicamente en Dios, es de Dios que me ponga esta blusa, es de... No, si tú sabes que estás dando de tener una vida alineada a la palabra, a la Biblia, a lo que esta hermosa Biblia te enseña, bueno, vas a empezar a tener un poco más de calidad en tu vida y de entendimiento en muchas cosas que puede que haya antes hacías y ya no las hagas, pero puede que, digamos, Dios te ayude a mejorar unas áreas que no estuvieran tan bien, otras que sí. Vuelvo y lo leo, el corazón del hombre traza su rumbo. Si tú tienes tu vida un poco más alineada a la palabra de Dios, ese rumbo que vas a tratar van a ser esos pasos dirigidos por el Señor. Pero si tus planes son egocéntricos, son para en tus beneficios más alejados de Dios, pero egoístas y a la vez mundanamente hablándolo, o quitémosle el término cristiano mundano, sino más pensando únicamente en el egoísmo y el deleite de la vida sin el propósito, entonces te vas a dar dando cuenta de que esos planes Dios no los va a disponer, como el versículo que leíamos anteriormente, ¿sí? De que ese rumbo lo trazas el Señor. Por ello, a veces mucha gente me pregunta cómo hacemos para identificar esa voluntad o eso. Y a veces hay quienes dicen, no, mira, tú ahora sí, si tú sientes esto o si tú ves... No, no, no. Mira, Deuteronomio 8, versículo 18 dice lo siguiente. Recuerda al Señor tu Dios. O sea, ten tu mente en Dios. Ten presente al Señor. Porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Es decir, aquí lo llevo a la voluntad de Dios. Si tú estás trabajando, si tú estás estudiando, Dios te da la habilidad. Tú tienes que hacerlo. No esperes a que se abra el cielo y te caiga $1.000.000. No. El Señor te da la habilidad, o como lo dice acá en el versículo de Deuteronomio 8:18, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. No esperes que la voluntad de Dios sea únicamente que se abra una puerta del cielo, que caigan unas llaves, una escritura y esa es tu casa, ¿no? La voluntad de Dios es que tú puedas alcanzarlo con tus fuerzas. Corazón alineado en Dios, mente alineado en Dios. Que si tú ves que lo que estás haciendo el Señor lo está firmando, por ahí vas bien. Y no esperes a que solo ocurran milagros, no.
Salmo 37, 23 dice lo siguiente. Salmo 37, versículo 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Aquí es donde dejo la pregunta. ¿Tú crees que al Señor le agrada el modo en que tú vives? No lo estoy leyendo en un libro, sino en la Biblia. Vuelvo y lo leo. El Señor afirma los pasos del hombre. Bueno, ¿en qué momento Dios lo afirma? ¿O cómo sabes tú que lo que estás haciendo está correcto cuando te sientes que lo que estás accionando o haciendo en tu vida va con paso firme? Y dices, aunque tenga miedo, porque a veces tengo miedo, aunque muchas veces sienta miedo a arriesgarme, o aunque a veces sienta la paz y a veces no, pero siento que Dios lo está afirmando. O sea, siento que Dios, oiga, Dios me quiere llevar por este rumbo. Oiga, sí, se está abriendo, oiga, está pasando. Cuando le agrada su modo de vivir. ¿Tu modo de vivir le está agradando a Dios? ¿Sí o no? Bueno, que yo cómo sé si, o sea, el Señor afirma mis pasos, pero aquí la pregunta, ¿será que le está agradando mi forma de vivir a Dios? Ese es donde vamos a ir al siguiente versículo. Carta de Tito, o el libro de Tito, como lo quieran llamar, 2:7, dice lo siguiente. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. ¿Cómo son tus obras? No debemos vivir por las obras, pero sí son el reflejo de un corazón alineado a muchas cosas. Si tú ya estás llena de corrupción, y cuando de corrupción no me refiero solo a dinero, sino a corrupción en general, por ejemplo, no pagas tu transporte público, sino vas, acá en Colombia decimos colarse o no pagas pero evades y aún así ingresas. Si buscas la forma de hacer la trampa, eso no es un buen ejemplo. Dice lo siguiente, 2:7. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Acá en Colombia, el transporte público se paga con una tarjeta. Hay gente que lo evade e ingresa. ¿Esas son sus buenas obras o no son buenas obras? Si en el lugar de tu trabajo tú buscas la oportunidad para perder tiempo, no cumplir, o, ay, tengo que poner que vendí 50, probablemente vendí 40, no importa, pongamos para cumplir. No. Piensa en esto también. Con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. Y aquí dice la otra parte. Muchos somos buenos para enseñar, pero cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Trata de no emocionarte tanto para enseñar. Trata de no hacerte ver como tan espiritualizado. No, no, no. Que lo que enseñes hables desde la integridad, como lo dice acá. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Trata de no hablar de algo que no vivas. Trata de siempre tocar lo que puedas vivir o lo que puedas dar ejemplo. Y no solo tú, sino que puedas ver el ejemplo de otro que admiras. Tal vez yo no vivo eso, pero sé de alguien que admiro que sí lo vive. Hablo con esa integridad de eso. Pero aquí en donde me quiero centrar en la parte A, con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. ¿Es relevante? Sí, sí es relevante. Porque las obras muestran lo que hay en el corazón. No vivimos por obras, pero tus obras reflejan lo que hay en tu corazón. Para terminar, Filipenses 4:8. Quiero aclarar que estas enseñanzas que trato de hacer son cortas, como pequeñas píldoras, pero que en las cuales quiero que reflexiones. Antes de pasar a Filipenses 4:8, quiero que pienses en lo que leíamos ahorita de el versículo de Salmo 37:23, y lo vuelvo a leer por un pequeño momento. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Al Señor le agrada tu forma de vivir? ¿Sí o no? Piénsalo. Esa es la tarea de hoy. ¿Al Señor le agrada tu forma de vivir? ¿Sí o no? Ahora sí, Filipenses 4:8. Sí, 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo. Lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. También parte de la voluntad de Dios es pensar en esto y tratar de imitar eso que a veces, todo lo verdadero. ¿En quién encontramos la verdad? En Cristo. Pero aquello que a veces tú dices, sabes que están haciendo las cosas mal, haz lo que sea verdadero, haz lo que sea respetable, haz que sea justo, puro, amable, digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Venga, pero no cumplo todo, no importa.
Esfuérzate por intentar lograrlo, o si sea una de estas características. Todo lo respetable, por lo menos, que si están acostumbrados a tratar mal a los empleados, tú no lo hagas. Sé respetable en esa parte. Que están acostumbrados a humillar, tú trata de no humillar. El respeto, un fruto importante. Todo lo justo. ¿Estamos siendo justos o no? Al pagar a nuestros empleados. O al cobrar. O bueno, en fin, piensa en aquello donde no está siendo justo. No para juzgar, sino para transformarlo. Todo lo puro. Hay pureza en lo que haces, es decir, hay transparencia en lo que haces. O lo haces con un doble sentir. O lo haces como por, a este le hago esto, pero las espaldas no. Pero por acá hago una cosa, pero allá cambio la forma, ¿no? Piénsalo. Todo lo amable. Sé siempre amable. Desde que te abra la puerta del carro, a la persona que te sirva el tinto, al que barre la calle, al gerente, al no sé qué, a todos. Todo lo digno de admiración. También admiremos, porque a veces olvidamos admirar eso de otros, pero también en nosotros. Tú tienes que ver que la voluntad de Dios va conforme a todo esto. Todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cierro con esto. ¿Por qué? Porque parte de la voluntad de Dios a veces también es entender que Dios mismo está en el asunto y que a veces lo que tú haces es parte de la voluntad de Dios. Cierro con esto para que podamos concentrarnos en todo lo bueno, puro, justo, perfecto. Pero piensa, ¿tú crees que tu vida le está agradando a Dios? ¿La forma en la que vives le agrada? Si no, bueno, corrijámoslo y tratemos de enfocarnos en agradarlo. No te esfuerces únicamente por ver la voluntad de Dios desde el lado espiritual, que lo hay, que hay gente que tiene esa experiencia y gloria a Dios. De que, Señor, si es tu voluntad que tal cosa pase, pasen milagros, pero y si no, bueno, identifícalo a través de la palabra. En estos versículos que te di. Que Dios te bendiga.